El Ministerio Conéctate Jesús y Seminarios y Tutorías TISU presentan desde Panamá, Puente del Mundo y Corazón del Universo la serie Feliz para Siempre en el segmento La Biblia al Día. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan, capítulo 5, versículo 39. Escuchemos el capítulo de hoy. Marcos 15. Reina Valera 1960. Jesús ante Pilato. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado, y le entregaron a Pilato. 2 Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo: Tú lo dices. 3 Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. 4 Otra vez le preguntó Pilato, diciendo: ¿Nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. 5 Más Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Jesús sentenciado a muerte. 6 Ahora bien, en el día de la fiesta les soltaba un preso, cualquiera que pidiesen. 7 Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. 8 Y viniendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. 9 Y Pilato les respondió diciendo: ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? 10 Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. 11 Más los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que les soltase más bien a Barrabás. 12 Respondiendo Pilato, les dijo otra vez: ¿Qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? 13 Y ellos volvieron a dar voces: Crucifícale. 14 Pilato les decía: ¿Pues qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más: Crucifícale. 15 Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, les soltó a Barrabás, y entregó a Jesús, después de azotarle, para que fuese crucificado. 16 Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. 17 Y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas. 18 Comenzaron luego a saludarle: Salve, Rey de los judíos. 19 Y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. 20 Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura, y le pusieron sus propios vestidos, y le sacaron para crucificarle. Crucifixión y muerte de Jesús. Marcos 15. Reina Valera 1960. Jesús ante Pilato. 21 Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. 22 Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es, lugar de la calavera. 23 Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. 24 Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. 25 Era la hora tercera cuando le crucificaron. 26 Y el título escrito de su causa era: El Rey de los Judíos. 27 Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha, y el otro a su izquierda. 28 Y se cumplió la escritura que dice: Y fue contado con los inicuos. 29 Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: Va, tú que derribas el templo de Dios, y en 3 días lo reedificas. 30 Sálvate a ti mismo, y desciende de la cruz. 31 De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros, con los escribas: A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. 32 El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. 33 Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. 34 Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? 35 Y algunos de los que estaban allí decían, al oírlo: Mirad, llama a Elías. 36 Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo: Dejad, veamos si viene Elías a bajarle. 37 Más Jesús, dando una gran voz, expiró.
38 Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. 39 Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. 40 También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé, 41 quienes, cuando él estaba en Galilea, le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Jesús es sepultado. 42 Cuando llegó la noche porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, a 43 José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato, y pidió el cuerpo de Jesús. 44 Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. 45 Informado por el centurión, dio el cuerpo a José, 46 El cual compró una sábana, y quitándolo, lo envolvió en la sábana, y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. 47 Y María Magdalena y María madre de José miraban donde lo ponían. Marcos 15. Reina Valera 1960. Jesús ante Pilato. El capítulo 15 del Evangelio de Marcos relata la pasión de Cristo, desde su juicio ante Pilato hasta su crucifixión, muerte y sepultura. Este es un capítulo central en la narrativa de los Evangelios, donde se revela el cumplimiento del sacrificio de Jesús por los pecados del mundo. A continuación, te ofrezco un análisis detallado. 1. Jesús ante Pilato, Marcos 15, 1-15. Después de ser arrestado y juzgado por los líderes religiosos judíos, Jesús es llevado ante Poncio Pilato, el gobernador romano, para ser juzgado. Los principales sacerdotes acusan a Jesús de proclamarse el rey de los judíos, lo que implicaba una amenaza política para Roma. Pilato le pregunta directamente a Jesús si es el rey de los judíos, y Jesús responde de manera enigmática, «Tú lo dices». A pesar de no encontrar una razón clara para condenarlo, Pilato cede a la presión de la multitud y libera a Barrabás, un criminal, en lugar de Jesús. Reflexión. La injusticia del juicio. El juicio de Jesús es una farsa desde el principio. Las autoridades religiosas ya han decidido condenarlo y buscan que Pilato legitime su sentencia. A pesar de la inocencia de Jesús, Pilato se rinde ante la presión política y social. La elección entre Barrabás y Jesús, este momento simboliza el rechazo de la humanidad hacia el Mesías. Barrabás, un hombre culpable de insurrección y asesinato, es liberado en lugar de Jesús, quien es inocente. Esto prefigura el sacrificio sustitutivo de Jesús, el justo sufre en lugar de los injustos. 2. Jesús es azotado y burlado, Marcos 15, 16-20. Después de ser sentenciado, Jesús es entregado a los soldados romanos, quienes lo azotan y se burlan de él. Le ponen un manto púrpura, una corona de espinas y lo golpean mientras se arrodillan ante él en un falso homenaje, diciendo, «Salve, Rey de los judíos». Reflexión. La humillación de Jesús. Jesús, el verdadero Rey, es humillado de la forma más cruel posible. Los soldados no entienden que están burlándose del mismo Hijo de Dios. Sin embargo, esta escena también muestra que el reino de Jesús no es de este mundo. Su reinado no se basa en el poder militar o político, sino en el sacrificio, la humildad y el amor. El cumplimiento de las profecías. Los eventos que rodean la pasión de Jesús cumplen las profecías del Antiguo Testamento, particularmente en Isaías 53, donde se describe al siervo sufriente que será despreciado, herido y humillado por el pueblo. 3. La crucifixión de Jesús, Marcos 15, 21-32. Simón de Cirene es forzado a llevar la cruz de Jesús hasta el Gólgota, el lugar de la crucifixión. Allí, Jesús es clavado en la cruz entre dos ladrones. Los soldados dividen sus ropas echando suertes, y la inscripción sobre su cabeza dice, «El Rey de los judíos». Los transeúntes y los líderes religiosos se burlan de Jesús, diciéndole que se salve a sí mismo si realmente es el Mesías. Reflexión. El sacrificio de Jesús, la crucifixión era una forma de ejecución cruel y pública, diseñada para humillar y causar sufrimiento. Jesús se somete voluntariamente a este destino por amor a la humanidad. Su muerte es el sacrificio definitivo por los pecados de todos. El Mesías incomprendido, los líderes religiosos y los espectadores esperaban un Mesías que se liberara a sí mismo y que demostrara poder político o militar. Al no cumplir sus expectativas, se burlan de él.
Sin embargo, Jesús estaba cumpliendo una misión mucho más grande, redimir al mundo a través de su sufrimiento. Simón de Cirene, aunque obligado a llevar la cruz de Jesús, Simón de Cirene se convierte en un símbolo de discipulado. Jesús ya había enseñado que sus seguidores deben tomar su cruz y seguirle, Marcos 8 y 34, y Simón lo hace literalmente. Marcos 15. Reina Valera 1960. Jesús ante Pilato. 4. La muerte de Jesús, Marcos 15, 33-41. A la hora sexta, mediodía, una oscuridad cubre toda la tierra hasta la hora novena, 3 de la tarde. En ese momento, Jesús clama en voz alta, Eloí, Eloí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Después, Jesús da un gran grito y muere. El velo del templo se rasga en dos de arriba a abajo, y un centurión romano, al ver cómo murió, declara, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Reflexión. El abandono de Jesús. Las palabras de Jesús en la cruz reflejan el cumplimiento del Salmo 22, un salmo de lamentación que describe el sufrimiento de un justo abandonado por Dios. Estas palabras expresan el momento más oscuro de la pasión de Jesús, donde experimenta la separación de Dios en nombre de los pecadores. El rasgamiento del velo, el velo del templo separaba el lugar santo del lugar santísimo, donde se creía que residía la presencia de Dios. Al rasgarse, se simboliza que, por la muerte de Jesús, el acceso a Dios ya no está limitado, se ha abierto el camino para todos los que creen en él. La confesión del centurión, este soldado romano, que no era judío, reconoce que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios. Esto es significativo porque revela que la identidad de Jesús como el Hijo de Dios no es exclusiva para los judíos, sino para toda la humanidad. 5. El entierro de Jesús, Marcos 15, 42-47. Al acercarse el día de reposo, José de Arimatea, un miembro respetado del Sanedrín, solicita el cuerpo de Jesús a Pilato y lo coloca en una tumba nueva, envuelto en una sábana. Las mujeres que habían seguido a Jesús observan dónde es sepultado. Reflexión. La valentía de José de Arimatea. A pesar de que José de Arimatea era parte del Sanedrín, el grupo que condenó a Jesús, él muestra coraje al identificarse públicamente con Jesús en su muerte. Su acto de piedad al proporcionar un lugar adecuado para el entierro de Jesús muestra que, incluso en medio de la oposición, hay personas que actúan con integridad y fe. El rol de las mujeres, a menudo marginadas en la sociedad de la época, permanecen fieles a Jesús hasta el final, observando su entierro. Esto prepara el escenario para su papel clave en el evento de la resurrección. Conclusión. Marcos 15 narra el clímax del sacrificio de Jesús en la cruz, un evento cargado de significado teológico y espiritual. Jesús soporta la injusticia, el sufrimiento y la muerte con una humildad y un amor que desafían toda lógica humana. En su muerte, vemos el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento y la culminación de su misión redentora. Al final del capítulo, el poder de la cruz se manifiesta en el rasgamiento del velo y la confesión del centurión, indicando que el reino de Dios ha sido inaugurado de una manera inesperada, a través del sufrimiento y la entrega total de Cristo. El ministerio Conéctate a Jesús les recuerda: al que el Señor llama, capacita; al que envía, acompaña. Siempre gozosos conectados a Jesús a través de la Biblia. Todos juntos, rumbo al cielo. Ha sido una presentación en la voz de la inteligencia artificial y su hermano José Moreno, del Ministerio Conéctate a Jesús. Te esperamos mañana. Bendiciones.